La sexta dispensación se conoce como la Iglesia. En una oportunidad mencioné que erróneamente se le llama a esta dispensación la dispensación de la gracia, pero como hemos venido observando, en cada dispensación Dios ha intervenido en gracia, y desde la primera persona que se ha salvado en la tierra hasta la última persona que se salve en el futuro, será solamente por la purísima gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecemos la salvación porque todos somos pecadores. Lo dice la Sagrada Escritura. Se conoce entonces la dispensación como la dispensación de la Iglesia. Hay algunas personas que también le dicen la dispensación del Espíritu Santo y pienso que es también muy válido. Esta dispensación va desde Pentecostés, que aparece allá en Hechos capítulo 2, hasta el retorno del Señor Jesucristo, que aparece en Apocalipsis capítulo 4. Luego de que Israel entonces rechazó al Mesías, empezó una nueva administración que antes no había sido revelada en la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia, habla de la iglesia como un misterio que estaba escondido. Y es que hasta la anterior dispensación había solamente dos grupos de personas en el mundo, los judíos y los gentiles. Y la iglesia es entonces un grupo de creyentes, tanto judíos como gentiles. Esto aparece en Efesios capítulo 2. La iglesia no son unas paredes y un techo bonito con una cúpula encima y unas campanas. La iglesia la conformamos entonces personas creyentes, judíos y gentiles que han puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. El Señor Jesucristo entonces es el personaje principal durante esta administración y la porción que abarcan las escrituras es, como les mencionaba anteriormente, de Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 3. La responsabilidad instituida por Dios durante este tiempo la podemos ver en dos fases. Arrepentirse, Dios le manda a los hombres, a los seres humanos que se arrepientan y a que confíen en el Señor Jesucristo. Arrepentirse, dice en Hechos capítulo 17 versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandamiento de Dios para esta dispensación. Dios manda a los seres humanos que se arrepientan de sus pecados, pero también los manda a que, además de volverse de ese pecado, que miren al Salvador, al Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 16, el versículo 30, el carcelero les dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí vemos la responsabilidad instituida por Dios durante esta época. Dios manda a las personas a que se arrepientan y a que crean en el Señor Jesucristo. Pero como en las anteriores dispensaciones, en esta también, el hombre está fracasando y fracasará. En primer lugar porque rechazan el mensaje. De hecho, si miramos ahí mismo en Hechos capítulo 17, vemos la reacción de las personas cuando Pablo les predica el mensaje del Señor Jesucristo. Dice el versículo 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero también algunos creyeron. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchos rechazan, muchos se burlan, pero también hay personas que creen y que reciben al Señor Jesucristo. Y otro fracaso también que podemos ver en la actualidad y en la iglesia es la apostasía. De hecho, el Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 13, cuando da esa parábola de la cizaña, nos está advirtiendo que en la iglesia del Señor Jesucristo iba a crecer tanto trigo como cizaña, pero que Él al final de los tiempos iba a separar
el trigo de la cizaña. Y basta con mirar las iglesias en la actualidad cómo se han llenado de apostasía, lamentablemente. El juicio resultante entonces durante esta dispensación podríamos decir que es en tres fases. Uno, la retribución para los incrédulos. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 dice la palabra de Dios que Dios le va a dar retribución a las personas que no obedecieron al Evangelio. También, en segundo lugar, están las pérdidas para el creyente, pero no pérdida de salvación. La salvación no se pierde, como vimos en otro video. Lo que va a perder el creyente, si no utiliza bien los recursos y los dones que Dios le ha dado, lo que puede perder son recompensas, las recompensas celestiales. Esto habla mucho el capítulo 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y también, en último lugar, la terrible tribulación que se avecina sobre el mundo entero, donde se va a ver la manifestación del anticristo, la gran tribulación, la batalla de Armagedón. Todo esto va a ser retribución sobre este mundo que no ha recibido al Señor Jesucristo y que al contrario se siente muy orgullosa de su pecado. Las personas, el mundo se siente orgulloso de su pecado y por eso va a haber retribución. Israel entonces durante el tiempo de la gran tribulación, que es como el punto de transición entre esta dispensación y la última que veremos en el próximo video, vuelve a entrar en escena la nación de Israel. La intervención de Dios en gracia es que Dios va a sacar a la iglesia en el rapto, el arrebatamiento, antes de la gran tribulación, y también durante la gran tribulación también muchas personas, aunque van a tener que pasar por grandes penurias, van a ser salvas por la gracia de nuestro Dios. Muchas personas entonces van a ser salvas durante este tiempo. Otra intervención de Dios en gracia también es que esos días van a ser acortados, dice la palabra del Señor. Entonces en la próxima ya veremos la última dispensación, que es el reino mesiánico. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.